Bienvenidos de nuevo a mi canal, su refugio secreto para desentrañar los misterios del amor, el drama y, como no, el inigualable encanto de las series turcas. Espero que la vida les esté sonriendo y que lleguen con las baterías cargadas para este nuevo episodio de Chismecito Supremo. Hoy, como lo prometimos, profundizaremos en un tema que sigue dando de qué hablar, un tema que ha encendido las redes sociales y ha robado suspiros alrededor del mundo, la legendaria, la inigualable, la electrizante química entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, mis corazones, hoy vamos a desmenuzar esa magia que traspasó la pantalla, ese torbellino de emociones que nos regalaron en Erkenci y que nos dejó a todos preguntándonos, ¿fue solo actuación o hubo algo más? Prepárense un buen café, agarren sus palomitas y pónganse cómodos, porque este viaje será largo, lleno de recuerdos, especulaciones y por supuesto, mucho salseo. Pero antes de sumergirnos en las profundidades de este romance, o no romance, quiero recordarles algo importante. Si este es su primer contacto con mi canal, bienvenidos sean. Los invito a unirse a esta familia de adictos a las telenovelas turcas, donde el drama, el amor y la comedia son el pan de cada día. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo, y sobre todo, dejar sus comentarios. Me encanta leerlos. Sus opiniones son mi mayor inspiración y me ayudan a seguir creando contenido que les guste. Así que no sean tímidos y cuéntenme qué piensan de Can y Demet. ¿Creen que su amor fue real? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Quiero saberlo todo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que al unirse desatan una tormenta de pasiones. Desde el instante en que aparecieron juntos en Erkenci, sentimos una conexión innegable, una fuerza magnética que los atraía y que nos mantenía pegados a la pantalla. Can Divit, el fotógrafo aventurero con un alma libre, y Sanem Aydin, la soñadora impulsiva que busca su lugar en el mundo, eran polos opuestos, dos mundos diferentes que chocaron y crearon una explosión de emociones. Recordemos esos primeros encuentros, esos roces accidentales que encendían chispas, esas miradas tímidas que lo decían todo. La torpeza de Sanem, la seriedad de Can, la tensión palpable que se respiraba en el ambiente. Era simplemente hipnótico. Y cómo olvidar la escena del perfume. ¡Ay, Dios mío! La forma en que Can cerró los ojos al oler la fragancia de Sanem, la expresión de éxtasis en su rostro, como si hubiera encontrado la esencia del paraíso. Esa escena marcó un antes y un después. Fue el momento en que supimos que estábamos ante algo especial, que la química entre estos dos actores era algo fuera de lo común. Pero la magia de Can y Demet no se limitaba a las escenas románticas. También brillaban en los momentos cómicos, en las discusiones absurdas, en los juegos inocentes. Se notaba que se divertían juntos, que se sentían cómodos el uno con el otro. Y esa complicidad, esa conexión genuina, es lo que hacía que su relación en pantalla fuera tan creíble, tan real. La naturalidad con la que interpretaban sus personajes era asombrosa. Se complementaban a la perfección, se desafiaban mutuamente y sacaban lo mejor el uno del otro. Era como si no estuvieran actuando, como si realmente fueran Can Divit y Sanem Aydin, viviendo su propia historia de amor. Y claro, la pregunta que todos nos hacemos, ¿todo era actuación? ¿O había algo más detrás de las cámaras? Aquí es donde la cosa se pone interesante, donde la especulación se convierte en nuestro deporte favorito. Durante el rodaje de Erkenci, los rumores de un romance entre Can y Demet inundaron los medios de comunicación. Se les veía juntos fuera del set, compartiendo cenas, riendo, disfrutando de la compañía del otro. Los paparazzi los seguían a todas partes, intentando captar una imagen que confirmara el romance. Y aunque nunca hubo una confirmación oficial, las pistas eran evidentes. Las miradas cómplices, los abrazos prolongados, las sonrisas que lo decían todo. Era como si estuvieran viviendo su propia telenovela, pero en la vida real. Recordemos las entrevistas en las que se elogiaban mutuamente. Can siempre hablaba maravillas de la profesionalidad de Demet, de su talento innato para la comedia y de su gran corazón. Decía que era un placer trabajar con ella, que la admiraba y la respetaba. Y Demet, por su parte, destacaba la generosidad de Can, su capacidad para hacerla reír y su apoyo incondicional. Contaba que Can era un gran compañero, que la ayudaba a mejorar su actuación y que se sentía muy cómoda trabajando con él. Sus palabras estaban cargadas de admiración y cariño, y a los fans nos hacían soñar con un final feliz fuera de la pantalla. Queríamos creer que su amor era real,
que estaban destinados a estar juntos. Pero no solo eran las palabras, también eran los gestos. Las miradas intensas, los abrazos prolongados, las manos que se rozaban sin querer. Pequeños detalles que hablaban por sí solos. Eran momentos fugaces, pero llenos de significado. Y claro, las redes sociales se incendiaron con cada nueva publicación, cada nuevo comentario, cada nuevo me gusta entre ellos. Los fans analizábamos cada detalle, buscando pistas que confirmaran nuestras sospechas. Creábamos teorías, compartíamos imágenes, debatíamos sobre cada uno de sus movimientos. Era como si estuviéramos investigando un caso de amor, buscando la prueba definitiva que confirmara lo que todos sospechábamos. Y luego está el tema de la química en pantalla. Ya lo he dicho antes, pero es que es imposible ignorarla. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que se reían juntos. Era algo que no se podía fingir. Era una conexión profunda, un entendimiento mutuo que trascendía la actuación. Y eso, mis amigos, es lo que alimentaba nuestra esperanza de que Khan y Demet fueran algo más que compañeros de trabajo. Era como si estuvieran conectados por un hilo invisible, un lazo que los unía a pesar de las distancias. Sentíamos que su amor era real, que estaban destinados a estar juntos. Y esa esperanza nos mantenía enganchados a la serie, esperando cada nuevo capítulo con ansias. Pero como suele ocurrir en estos casos, la realidad es mucho más compleja que la ficción. Después de Erkenci-Kuş, Khan y Demet tomaron caminos separados. Khan se fue a Italia para protagonizar Sandokan, un proyecto ambicioso que lo catapultaría a la fama internacional. Y Demet continuó su carrera en Turquía, protagonizando varias series y películas que la consolidarían como una de las actrices más queridas del país. Y aunque siguieron siendo amigos y se apoyaron mutuamente en sus proyectos, la magia de Erkenci-Kuş pareció desvanecerse. La distancia, los compromisos laborales, las nuevas oportunidades. Todo conspiró para separarlos. Y aquí es donde la historia se vuelve un poco agridulce. Porque a pesar de todas las evidencias, a pesar de todos los rumores, nunca tuvimos una confirmación oficial de que Khan y Demet fueran pareja. Y aunque nos encantaría creer en el cuento de hadas, también tenemos que ser realistas. Quizás su relación fue solo una amistad muy intensa, una conexión especial que surgió durante el rodaje de una serie que los catapultó a la fama. O quizás sí hubo algo más, pero prefirieron mantenerlo en secreto. Al fin y al cabo son personas privadas y tienen derecho a proteger su intimidad. Y si decidieron no hacer pública su relación, tenemos que respetar su decisión. Lo que sí es innegable es que Khan y Demet nos regalaron una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Su química en Erkenci-Kuş fue inigualable y nos hizo soñar con un amor verdadero y apasionado. Y aunque su historia no haya tenido el final feliz que esperábamos, siempre podremos recordar esos momentos mágicos que nos hicieron suspirar y creer en el amor. Después de Erkenci-Kuş, la vida de ambos cambió radicalmente. Can Yaman se convirtió en una estrella internacional, un ícono de la televisión turca que conquistó Italia y el mundo. Su popularidad creció como la espuma y empezó a trabajar en proyectos de gran envergadura. Y aunque su vida amorosa ha sido objeto de mucha especulación, actualmente está comprometido con la presentadora italiana Diletta Leotta. Su relación con Diletta ha sido muy mediática, con constantes apariciones en revistas y programas de televisión. Han compartido momentos de su vida en redes sociales, mostrando su amor y complicidad. Y aunque algunos fans de Khan todavía sueñan con una reconciliación con Demet, la realidad es que Khan parece muy feliz con Diletta. Demet Özdemir, por su parte, ha seguido cosechando éxitos en Turquía. Ha protagonizado varias series y películas, consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Su talento y carisma la han convertido en una figura muy popular, con millones de seguidores en redes sociales. Y en cuanto a su vida amorosa, se casó con el cantante Oğuzhan Koç en 2022, en una boda espectacular que fue cubierta por todos los medios de comunicación turcos. Sin embargo, lamentablemente su matrimonio duró poco más de un año. Su divorcio fue una sorpresa para muchos, ya que parecían una pareja muy enamorada. Pero, como suele ocurrir, las apariencias engañan. Los motivos de su separación nunca fueron revelados, pero se especuló sobre diferencias irreconciliables y problemas de convivencia. Y es aquí donde la historia se vuelve aún más interesante. Porque después de sus respectivas rupturas, los rumores sobre una posible reconciliación entre Khan y Demet volvieron a surgir.
Los fans volvieron a ilusionarse con la idea de verlos juntos de nuevo, tanto en la vida real como en la pantalla. Se crearon hashtags, se compartieron fotos antiguas, se escribieron fanfics. La esperanza renació con fuerza. Pero hasta el momento, no ha habido ninguna confirmación de estos rumores. Kan y Demet siguen siendo amigos y se siguen apoyando mutuamente, pero no hay indicios de que su relación haya evolucionado a algo más. Han coincidido en algunos eventos públicos, se han dedicado mensajes en redes sociales, pero nada que indique que hay algo más que una amistad. Y aunque a muchos nos gustaría que volvieran a estar juntos, también tenemos que aceptar la realidad. Quizá su historia ya terminó y es hora de pasar página. O quizá, quién sabe, el destino tenga otros planes para ellos. El tiempo dirá. Lo que sí es cierto es que la química entre Can Yaman y Demet Özdemir es innegable. Y aunque su relación no haya sido lo que esperábamos, siempre podremos recordar los momentos mágicos que nos regalaron en Erkénzikos. Su química en pantalla es algo que difícilmente se olvida. Erkénzikos no solo fue una serie exitosa, sino que también se convirtió en un fenómeno cultural. La historia de Can y Sanem, su amor, sus sueños, sus miedos, conectaron con el público de una manera muy especial. La serie se emitió en más de 50 países y fue traducida a decenas de idiomas. El éxito de Erkénzikos se debió a muchos factores, pero sin duda, la química entre Can y Demet fue uno de los más importantes. Su naturalidad, su talento, su complicidad, hicieron que su relación en pantalla fuera creíble, emotiva y apasionante. Y hablando de Erkénzikos, no podemos dejar de mencionar el impacto que tuvo la serie en todo el mundo. Se convirtió en un fenómeno global, conquistando corazones en Europa, América Latina, Asia y África. Y gran parte de su éxito se debe a la química explosiva entre Can y Demet. Su interpretación de Can Divit y Sanem Aydin fue simplemente perfecta. Lograron transmitir la pasión, la ternura, el humor y la complejidad de su relación de una manera tan convincente que era imposible no sentirse identificado con ellos. Y no solo fueron sus actuaciones lo que hizo que Erkénzikos fuera tan especial. También fue su banda sonora, su fotografía, su vestuario y su guión. Todo estaba cuidadosamente diseñado para crear una atmósfera mágica y romántica que transportaba al espectador a un mundo de ensueño. La música era envolvente, la fotografía impecable, el vestuario elegante y el guión inteligente y divertido. Y aunque ya han pasado varios años desde que Erkénzikos llegó a su fin, su legado sigue vivo. La serie sigue siendo recordada y querida por millones de fans en todo el mundo. Y Can y Demet siguen siendo considerados una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Y ahora, antes de que terminemos este vídeo, quiero hacer una pequeña reflexión. A veces nos obsesionamos tanto con la vida amorosa de nuestros ídolos que olvidamos que son personas reales, con sentimientos y emociones como nosotros. Y aunque nos encante especular y soñar con finales felices, tenemos que respetar su intimidad y aceptar sus decisiones. Can y Demet son dos grandes profesionales que nos han regalado momentos inolvidables en la pantalla. Y aunque su relación no haya sido lo que esperábamos, siempre podremos recordar su talento y su química inigualable. Y con esto, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado de este viaje a través de la química explosiva entre Can Yaman y Demet Özdemir. Recordemos que hemos hablado de su química innegable en Erkénzikos, de los rumores sobre una posible relación, de sus carreras después de la serie y de la esperanza de una reconciliación. Hemos analizado sus miradas, sus gestos, sus palabras y hemos especulado sobre lo que pudo haber sido y no fue. Pero sobre todo hemos recordado el impacto que tuvo Erkénzikos en todo el mundo y el legado que dejó Can y Demet como una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Gracias por haber estado conmigo hasta el final. Espero que hayáis disfrutado de este chismecito jugoso tanto como yo. Y ahora, quiero saber vuestra opinión. ¿Creéis que Can y Demet fueron algo más que amigos? ¿Os gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? Dejadme vuestros comentarios abajo, que estoy deseando leerlos. Y antes de despedirme os recuerdo que si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y por supuesto, suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Venga, dadle al botón superíndice 3 en el rojo que no muerde, y así formáis parte de esta familia que ama el drama turco tanto como yo.
Y recordad, mis amores, que el amor está en el aire, así que salid a buscarlo y no tengáis miedo de soñar. Os quiero un montón. Hasta el próximo vídeo. Besitos. Y recuerden, el chisme nunca duerme. Sigan sintonizando para más dramas turcos y romances de ensueño. Ciao, ciao.